agradecemos que hayan llegado a pesar de la lluvia. Y para la UL y la Escuela de Ciencias Bíblicas es siempre una alegría hacer este tipo de invitaciones para poder compartir con todos y todas ustedes algunos temas de investigación que están o se originan incluso desde los docentes, a veces también desde estudiantes, y que intentan responder a algunas temáticas que tienen que ver con el contexto, pero también en ese ir y venir que es con el mundo de la Biblia y nuestro mundo, en el cual hay muchas tareas que realizar. La tarde de Biblia de hoy está dedicada a compartir algunos de los resultados de la investigación del profesor José Enrique Ramírez, que inició antes de su sabático y luego su sabático en gran parte en Alemania, sobre el tema de la esclavitud en la Biblia, realidad, metáfora, desafío, y que también es el tema de nuestro último aporte bíblico que salió hoy, está calentito, sobre este itinerario cultural e histórico de Deuteronomio 23 del 16 al 17. Es nuestro aporte bíblico número 20 y van sumando, lo que comenzó como un proyecto en la escuela para compartir investigaciones de estudiantes, de docentes, o a veces hasta traducción de algunos capítulos de libros que a veces no están en español, pues realmente ha resultado un recurso sumamente valioso y que está disponible, por cierto, en la internet. Entonces, sin más preámbulo, presentamos al profesor José Enrique Ramírez. Tiene su tiempo para la presentación, un tiempo para el intercambio, para hacer preguntas o comentarios en relación al tema, y luego compartiremos un café. Tenemos algunos ejemplares a la venta en la librería para aquellos y aquellas que estén interesados, a precio de oferta por 0 euros. Mañana van a costar lo mismo, pero bueno, vale la pena hacer esto. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. En el espacio de tiempo que tenemos, que es más o menos como una hora, quisiera compartir algunos pensamientos sobre un tema en el que me he interesado hace algún tiempo. El tema de la esclavitud en la Biblia no es un tema que tenga en sí mismo muchas complejidades, porque la condición del esclavo en la Biblia era muy similar a la de las culturas de su entorno cultural, y fue una condición que cambió poco a lo largo del tiempo. Pero el ejercicio que está hecho en este cuaderno es más bien un ejercicio pedagógico de otra naturaleza. Es un ejercicio pedagógico que actualmente se le llama la recepción que ese texto ha tenido, o esa temática ha tenido a lo largo de la historia de la cultura. No solo el estudio del texto en cuanto tal, sino la forma en la que ese texto o ese tema ha sido comprendido a lo largo del tiempo. El ejercicio busca de alguna forma responder a dos preocupaciones que normalmente quedan de lado en los estudios bíblicos.
Uno es el diálogo con la cultura y el otro es la reflexión teológica, que usualmente se deja como que si ese paso fuese una labor que no es intrínseca del estudio bíblico. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación no es exactamente un análisis del texto bíblico. El análisis está hecho en el cuaderno y ustedes lo pueden leer ahí. No es tampoco una exposición de lo que está en este cuaderno, que de igual forma es algo que ustedes pueden hacer, sino que lo que me propongo más bien es entresacar del estudio que se ha realizado algunas páginas o algunos párrafos que de una forma u otra ilustren algo que no es tan evidente cuando se estudia un texto bíblico, a saber, este paso del diálogo con la cultura y con la teología, que en este caso se hace más que todo con la literatura. ¿Okay? La verdad, yo tengo, pues lógicamente, todas mis ideas relativamente claras en mi cabeza. No tengo, lo que voy a hacer es una selección de párrafos y los voy a ir hilando, buscándole una unidad y tomando en cuenta el tiempo, porque no sé cuánto tiempo me llevaría, pero no nos vamos a pasar más del tiempo de lo necesario, pueden estar seguros. Permítanme comenzar con una frase que me agrada mucho. La Constitución estadounidense comienza con un párrafo que tiene que ver mucho con el tema de la libertad humana. Y dice así: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, es el lenguaje que se usa en esa época, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Un estadounidense negro, esclavo, fugitivo, que alcanzó la libertad y que fue la primera persona esclava que escribió un libro, dice en ese libro de este párrafo lo siguiente: si no fuese por las heridas que marcan mi espalda, hechas durante el tiempo en que fui esclavo, dejaría en mi testamento mi piel al gobierno de mi país, con el deseo de que fuese retirada de mi cuerpo y convertida en pergamino, para que sobre él se escribiera la constitución de nuestra gloriosa nación, América, libre y feliz, y así que la piel de un negro esclavo americano quede ligada a la Carta Constitucional de la Libertad en América. Lo paradójico de un texto como este es que el dueño de ese esclavo habría justificado su posesión con la Biblia. El esclavo que huyó habría justificado su huida con la Biblia. Si una persona se lo hubiera encontrado y lo hubiera entregado al dueño legal, habría justificado esa decisión con la Biblia.
Y si otra persona se lo hubiera encontrado y lo hubiera cogido y lo hubiera protegido, lo habría justificado también con la Biblia. Y cuando digo la Biblia me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento, que se lea de esa forma. Quiere decir que la temática de la libertad humana es una temática muy compleja, porque la historia de la libertad humana es una historia muy reciente. Es una historia que estuvo en discusión, como lo sabemos, por personajes como Mandela, hasta entrado el siglo XX, y es una temática que con expresiones externas distintas sigue presente, por supuesto, en nuestro medio hoy, como lo veremos después. Si nosotros leyéramos un libro contemporáneo, una enciclopedia teológica, un diccionario bíblico sobre la libertad, un artículo sobre la libertad, no hay duda que ese autor o esa autora daría por sentado que la libertad humana, como la sociedad la entiende hoy, encuentra una de sus fuentes e inspiraciones en la Biblia, y lo daría por sentado. Si hubiera un intelectual que se le sentara a la par y le mostrara que no es así, probablemente la confundiría, se sorprendería y habría una polémica. Pero si estuviéramos en una buena biblioteca y pudiéramos empezar a ver libros hacia atrás y leer artículos sobre la libertad, nos daríamos cuenta que lo que esos libros dicen sobre la libertad basada en fuentes bíblicas es totalmente distinto a lo que se cree ahora. Y tendríamos que decir que si tuviéramos libros por siglos, y nos fuéramos del siglo XXI hasta el siglo I o incluso antes, la mayoría de la biblioteca apoyaría la tesis contraria a la que creemos hoy, y que creemos que es una tesis basada en la Escritura. ¿Qué es lo que intenté hacer en este folletito? Lo que intenté hacer es tomar un texto bíblico muy breve, que les voy a leer a continuación. Son solamente 2 versículos del libro de Deuteronomio, y que dicen lo siguiente: no entregarás un esclavo a su amo que se haya refugiado contigo, huyendo de su amo. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que escoja de tus ciudades, donde le parezca bien, no lo oprimirás. Escogí este texto porque, leído en el contexto del mundo antiguo, es un texto absolutamente excepcional. Como tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento provienen de culturas que eran 100% esclavistas, una de las normas legales del derecho diplomático más frecuentes era que cualquier esclavo que se escape de un país, el país a donde llegue está comprometido a devolverlo, sobre la base de que ellos harían lo mismo con cualquiera. Exactamente como nosotros lo tenemos hoy con ¿cómo se le llama así? Criminales internacionales o cosas de ese tipo. El derecho bíblico es un derecho que en muchos aspectos es hijo de una corriente que en casi todos sus aspectos es común
con la tradición jurídica de las culturas de la antigüedad. Entonces es muy raro encontrar que un texto bíblico como este plantee una idea que no solamente no encuentra eco en ninguna otra cultura, sino que no encuentra eco incluso al interior de la Biblia. Es un texto que quien lo haya escrito, pues digámoslo de esta forma con humor, quién sabe de dónde lo sacó, quien lo haya leído, pues lo olvidó porque el resto de la escritura no lo acoge, no lo respalda. Es una golondrina que no hizo verano, pero que no por eso deja de tener valor. Porque yo me imagino, me ha pasado en mi propia biografía por cuestiones de mis pasatiempos, que me he estado perdido en un lugar oscuro, en una montaña, en donde ya a esa hora no se percibe exactamente dónde es que uno está y si, qué es lo que tiene delante, qué posibilidades hay de poder salir de ahí. Y de un momento a otro se produce el resplandor de un rayo. El rayo dura un par de segundos y se va, pero permite ver y permite ubicar el camino. El rayo no hizo que esa noche se convirtiera en día, lo hizo por un par de segundos, pero esos segundos bastan para que una persona se oriente y encuentre un punto, un norte y llegue a donde vaya. El valor de un texto como este se conserva aunque no haya encontrado eco en la tradición. Y entonces el esfuerzo o el intento que se hizo en este cuadernito es el de estudiar cuál fue la historia que ese texto tuvo dentro y fuera de la escritura. Muy bien. Digamos que en forma resumida se estudian las culturas de los alrededores, se ven otras legislaciones y lo que se hace es preguntarse de dónde habría surgido una idea tan original, tan distinta, sin antecedentes, sin referentes. Y se sugiere brevemente, bueno, no tan brevemente, lo digo brevemente ahora, que el hecho mismo de que su propia historia sea la historia de un esclavo que fue liberado constituye un marco de referencia existencial que les permite ver en ese otro esclavo que huye un reflejo de su propia historia. Y la actitud frente a él cambia. Lo vamos a dejar por allí. Brincamos al Nuevo Testamento, en donde la esclavitud no se supera desde ese punto de vista. El Nuevo Testamento se enmarca culturalmente en un entorno, el entorno de la cultura helenística, en donde las condiciones sociales y políticas son más estrictas y más severas incluso que las que encontramos en el Antiguo Testamento, y las posibilidades de que el mensaje cristiano vayan a revertir una realidad institucional como la esclavitud, que era la plataforma y el andamiaje de toda la estructura social del Imperio Romano, eran nulas.
las posibilidades que habían eran más bien plantear la libertad en términos metafóricos, no plantear la libertad en términos reales sociológicos, sino en términos metafóricos. Voy a leer algunos párrafos de aquí y de allá del texto, como dije anteriormente. Una idea particular del pensamiento estoico, que era una de las corrientes filosóficas de la cultura helenística, en donde nace el Nuevo Testamento, una de sus ideas principales sobre el tema de la esclavitud y la libertad se va a convertir en una piedra angular del mensaje cristiano. Los estoicos consideraban lo que ellos llamaban lo exterior, a saber, la sociedad, la naturaleza, las pasiones, a todo lo que constituye el mundo alrededor nuestro. Ellos consideraban esto como una forma de opresión. Con ello, estos autores desplazan el sentido del término esclavo a un nuevo campo semántico. Libre es la persona que se ha liberado interiormente de esas dimensiones opresivas del mundo exterior. Y un autor como Epicteto dirá una frase muy hermosa y que resume esto. Él dice: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ahí se resuelve la curvatura del cuadrado, ¿verdad? Quiere decir, planteado de esa manera, cualquiera es libre dentro del imperio romano esclavista.